Estamos casi en 50. La idea era esperar a ver si se podían seguir conectando. Tenemos 238 inscriptos, o sea que es muy probable que en algún momento haya gente que no va a poder ingresar. Para los que no puedan ingresar, queríamos avisarles, bueno, primero pedirles disculpas y segundo, avisarles que aproximadamente dentro de una hora ya la charla va a aparecer grabada en los canales de la comunidad para que la puedan ver. Bueno, mi nombre es Gabriel Battioni, soy el socio regional de 4S, la consultora internacional de real estate más grande de América, y me acompaña hoy Eduardo Torres, director de expansión de la empresa. Así que, bueno, le doy la bienvenida a él y el agradecimiento de que nos esté acompañando, al igual que a Pablo, que nos ha gentilmente invitado a compartir con ustedes esta tarde un rato, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Hola a todos. Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Y pues si les parece, para ir empezando, o vamos empezando ya, que se vaya conectando un poquito más adelante, la gente. Gaby y yo les hablaremos el día de hoy un poco sobre, y decidimos ponerle el título de las 10 lecciones que nos ha dejado esta pandemia. Creemos que para todos esto significa una lección o un volver a empezar en muchas cosas. Y bueno, creo que es un buen momento para que hablemos de este tema, ¿no? Entonces, los invito a que cualquier duda que tengan, escriban en el chat. Nos van a estar ahí escribiendo algunas de las preguntas que tienen y las iremos resolviendo sobre todo al final. Entonces, si quieren, empezamos, ¿no? Entonces, decidimos, obviamente, intentar en 10 lecciones decir lo que nos ha enseñado esta pandemia. Sin duda no es suficiente 10 lecciones para todo este aprendizaje o para todas las áreas de oportunidad que hoy en día nos estamos dando cuenta que tenemos. Sin embargo, creemos que agarramos las principales, ciertos puntos importantes que vemos dentro de esta parte y vamos entonces iniciando. No sé, Gaby, si tú quieras agregar un poco más. No, me parece bien. Creo que en este momento tenemos 63 personas. Podríamos ir arrancando por respeto a las que han sido puntuales. Quizás si después alguno entra y necesita hacer una pregunta, está el chat. Así que yo voy a estar atento al chat para tratar de transmitir cualquiera de las preguntas que vengan. Pero si Buenísimo. también estás de acuerdo, en respeto y a la puntualidad de quienes ingresaron, empezamos. Buenísimo. Entonces, primera lección y empezamos con pirámides de ingresos, pirámides de producto. Una de las cosas, Gaby, que más nos hemos dado cuenta a todos es que hoy en día el ramo inmobiliario estaba muy enfocado a las pirámides de productos y no necesariamente tomábamos en consideración el tema demográfico. Una de las cosas, y esto es para sociedades de Latinoamérica, vemos cómo hoy en día se vienen comportando esas sociedades de Latinoamérica en cuanto a producto inmobiliario, en cuanto a niveles de ingreso o capacidad de compra de su gente. Sin embargo, luego cuando veíamos esa pirámide de ingresos, que son pues prácticamente pirámides, bueno, se achata un poquito en la parte más baja de esa pirámide. Una de las cosas que veíamos es que el producto inmobiliario no necesariamente coincide muchas veces con esta realidad. Cuando empezamos a mapear los productos inmobiliarios y la cantidad de producto inmobiliario que hoy en día existe, vemos que veníamos sacando producto inmobiliario sin tomar en consideración algo que era bastante importante, que es cómo se comporta la demanda. Entonces, una de las cosas que nos pasa es que mapeamos de cierto modo o tenemos hoy en día de cierto modo, déjenme reacomodo perdónenme, voy a reacomodar un poquito los videos porque si no, no me dejan ver. Ahí está. Entonces, una de las cosas o de los principales cuestionamientos que hoy en día nos hacemos es como veníamos. Yo sé que en Argentina venimos con años complicados, pero una de las cosas que nos enseñan, sobre todo estas crisis que se vuelven más complicadas, es que no nos fijamos necesariamente en la demanda. Entonces, por eso decimos que empezamos a crear productos inmobiliarios más enfocados
a revisar qué productos inmobiliarios son los que más venden y cuál es el que más vende y quién tiene mayor absorción. Y no nos damos cuenta que la pirámide poblacional o la pirámide de ingresos nos empieza a dar un comportamiento del mercado en específico de cómo se debería de comportar. Y veamos, por ejemplo, lamentablemente no tenemos el caso de Argentina, pero veamos el de vecinos cercanos a ustedes para que veamos cómo se comporta. Esto es en el caso de Perú, cómo se comporta esa pirámide de alto, medio, medio bajo y bajo en cuanto a proporción de nivel socioeconómico. Sin embargo, cuando mapeamos o cuando vemos cómo se comporta entonces el producto en oferta que existe inmobiliario, vemos cómo hay prácticamente eh, una desvinculación de la realidad del mercado, del porcentaje que representa cada uno de los segmentos para el mercado con la cantidad de producto que empezamos a ofrecer. Entonces, ¿qué nos pasa en momentos como este? Es que, pues, en momentos donde la economía está relativamente bien o va medianamente bien, no hay problema, los productos siguen vendiendo, pero cuando hay un bump económico, cuando hay un declive un poquito económico, empezamos a sufrir, sobre todo en este caso en Perú, en segmentos, por ejemplo, medio alto, donde vemos una saturación importante de producto inmobiliario. Es que, claro, ahí concentran el 53% de la oferta cuando solamente tiene el 15% de la demanda. Entonces, una de las lecciones más importantes que nos deja este tema de coronavirus y que la realidad es que veníamos viendo anteriormente es que necesitamos fijarnos mucho más en la demanda, no solamente en la oferta. Hoy en día, en prácticamente todos los productos inmobiliarios, los conceptualizamos en base a lo que la oferta está generando dentro de la zona en específico y no en base a lo que la demanda necesita. Y vemos otro caso, no voy a hablar de México, porque luego nos dicen que solamente hablamos de México, pero vean el caso de Colombia también. El 59% de su oferta la concentra en nivel medio cuando solamente tiene el 12% de su demanda. Entonces nos vuelve a pasar lo mismo y como mapeamos esto en prácticamente todos los países, siempre hay un segmento que trae una sobresaturación. Entonces, esta pudiéramos decir que es la primera lección que nos deja el coronavirus, de cierto modo, no solamente aplica para producto en venta, aplica para todo tipo de proyectos inmobiliarios. La lección más importante es cómo entendemos esas pirámides de ingresos o esos niveles socioeconómicos de los que está compuesto nuestro mercado, sobre todo para entender algo. ¿Y qué es lo más importante? La demanda. Es decir, quién va a consumir nuestro producto el día de mañana y qué tanta capacidad tiene ese segmento de consumir. Porque hoy en día vemos que en prácticamente todos los mercados no hay una coincidencia. Lo vemos en el mercado de oficinas, lo vemos en el mercado de vivienda, lo vemos en el mercado comercial, el mercado o sea, prácticamente todos los mercados se concentran solamente en ciertos productos inmobiliarios donde empezamos a generar sobresaturaciones y esas sobresaturaciones se vuelven mucho más evidentes cuando la economía empieza a bajar. Entonces, primer punto, revisemos nuestras pirámides de ingresos y hagamos productos más enfocados de acuerdo a esas necesidades demográficas. Te agrego a esto, Eduardo, que acá nosotros lo vemos habitualmente como un concepto de seguidores, ¿no? Digo, pasó con otros rubros, muy visiblemente, como puede ser con los telecentros, las canchas de pádel, y etcétera, ¿no? Cuando los productos, como dice Eduardo, se orientan por un estudio solo de oferta. Al no realizar el estudio de demanda, muchas veces quien va a generar un nuevo producto pasa por alto lo que precisamente la gente quiere, que a veces no se encuentra en el mercado en ese momento. Por lo tanto, no lo pueden chequear al hacer solo un estudio de oferta, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y justamente con eso que dices, Gaby, o esa parte de demanda, la complementamos con una de las siguientes lecciones y es, hoy en día pensamos en el Excel, pero no pensamos en el mercado, ¿no? No solamente lo vemos en cuanto a valor total, sino también lo vemos en cuanto a mercados específicos. Decimos que este coronavirus nos va a fortalecer o vamos a estar viviendo la nueva era de los mercados específicos. ¿A qué nos referimos? A un mercado de tribu. Eh, los coworkings, productos enfocados para ciertos nichos de mercado, deportivos. O sea, hoy en día existen, ahorita lo hablábamos antes de que entraran todos, ese mercado de los amantes de la motocicleta, ese mercado deportivo. Hoy en día existen ciertas tendencias en específico de gustos y preferencias de productos inmobiliarios.
y no hemos entendido que el producto inmobiliario es un producto de mercado específico. Seguimos generando productos enfocados al Excel donde intenten abarcar el 100% de los mercados, intenten abarcar al joven, al viejo, al que tiene hijos, al que no los tiene, al que se va a retirar el día de mañana, al inversionista, a prácticamente todos los mercados y no hemos visto que hay un área de oportunidad súper importante en esto que le llamamos nosotros la era de los mercados específicos. Y es que para que más o menos nos demos una idea, hoy en día, en la mayoría de mesas donde tenemos oportunidad, Gaby y yo, de sentarnos con desarrolladores inmobiliarios, seguimos pensando en cómo desarrollar productos específicos para millennials y ese es nuestro mercado objetivo, eso decimos que es nuestro producto en nicho o nuestro producto o nuestro mercado meta y ese es el nivel de especificación que llegamos. Primer punto, los millennials ya no es suficiente como especificación. ¿Por qué? Porque es uno más de los mercados y empezamos a ver otras generaciones que están empezando a crecer a un ritmo desorbitante, ¿no? O sea, a un ritmo muy, muy rápido. Generación Z, generación alfa son aquellos nuevos mercados que van a ser una realidad dentro del ramo inmobiliario. ¿Y por qué lo menciono? Porque la característica que tiene este mercado es que es un mercado que busca cosas mucho más específicas, mucho más enfocadas a una etapa de vida, enfocadas con unas características muy diferenciadoras y no productos genéricos, no productos que no vayan enfocados a nichos de mercado. Entonces, primer punto que vemos es, otra de las lecciones que nos enseñó este tema es que el mercado millennial no es nuestro único mercado. Empezamos ya a ver muchos mercados más y que tenemos que segmentarlo a niveles mucho más específicos que solamente decir nuestro producto es millennial y que hagamos sobre todo, me voy a saltar estos productos enfocados a nichos de mercado como este. Por ejemplo, este es un proyecto que nosotros tenemos en México enfocado para familias con niños entre los 0 y los 10 años, 100% pensado sí para millennials, pero para millennials que tienen hijos entre los 0 y los 10 años con unas características muy específicas de producto inmobiliario. Hoy en día decimos que cuando viene en época de crisis, la gente busca productos de alto valor, es decir, productos que realmente generen una diferenciación. Cuando estamos en un mercado económico que de cierto modo está un poco más pujante o más bollante, yo sé que en el caso de Argentina venimos con unos años complicados, pero cuando hablamos de mercados, ay, perdón, de mercados en específico, cuando hablamos de que hay una economía fuerte, de cierto modo, los que no generan tanto valor y los que generan valor y los que generan muy poco valor, pero son muy baratos, prácticamente todos venden. En mercados que empiezan a ser complicados, entonces ahí es el momento de realmente generar una diferenciación y es lo que lo estamos invitando. Productos pensados para familias con niños de 0 a 10 años, productos pensados para solteros, jóvenes, o productos pensados y me encanta este proyecto, es un proyecto que nosotros no participamos, pero es un proyecto que está en Brasil, donde está pensado para gente de adultos mayores, pero realmente con una comunicación muy específica, muy claro el proyecto al que quieren ir enfocado. Entonces, estamos viviendo una nueva era que no solamente el coronavirus nos la trajo, la realidad es que es una realidad que veníamos viviendo en prácticamente todos los productos, no solamente en el tema inmobiliario. Sin embargo, en la parte inmobiliaria nos hemos tardado en adaptar, en entender que hoy en día el futuro del desarrollo inmobiliario está en las tribus, no en los productos genéricos. Sin duda, te agrego a esto, Eduardo, de que muchas veces es difícil de conversar con el desarrollista, pero hacerle ver que si su edificio tiene 50 o 100 departamentos, no hace falta venderle a 500 o a miles de personas, que hace falta encontrar solamente los 50 o 100 propietarios interesados en ese concepto, ¿no? Así que coincido, ¿no es cierto?, en la necesidad de buscar, enfocar a la microsegmentación para conseguir los que verdaderamente deseen el producto. Mira, hay un estudio en Estados Unidos que se hizo para el ramo inmobiliario, donde lo que hacía y le llama, o sea, existe esa teoría, se llama la teoría del long tail. Lo que hace es que o sea, si lo vemos como una gráfica, decimos, aquí hay un mercado masivo
y todo el mundo intentamos ir a ese mercado masivo. Cuando identificas los productos de nicho, vas a mercados mucho más pequeños, pero mercados que por lo regular suelen ser mucho menos competidos. Cuando logras una segmentación lo suficientemente delgada para generalizar realmente los gustos y preferencias de un mercado y lograr productos tan potentes justamente como esto, tienes algo que uno de los grandes miedos de los desarrollistas es, puta, es que ese mercado es mucho más chiquito que si yo le intento enfocar a todos. Sí, sin duda, pero tú vas a ser el mejor producto para el mercado de familias con niños de 0 a 10 años, millennials con cierto poder adquisitivo. O sea, lo empezamos a segmentar a un cierto nivel mucho más específico. Entonces, ese mercado termina siendo más grande que tú compitiendo contra 25 proyectos inmobiliarios del mismo valor con un producto genérico. Entonces, hoy en día decimos, vivimos en ese mercado de nicho y esa es una realidad que hoy en día pasa, porque ese producto termina siendo mucho más fuerte. El gran ejemplo de un producto de nicho es Harley Davidson, marcas de motos, que va a un tipo de motocicleta muy específico y ellos no tienen ni doble propósito, no tienen, o sea, tienen una característica de moto, son los reyes de ese segmento de característica de moto y hoy en día son una marca súper exitosa. ¿Por qué? Porque se enfocaron a un segmento solamente. Entonces, ese tema lo tenemos que permear o llevar un poco dentro del ramo inmobiliario y es ahí donde lograríamos productos inmobiliarios realmente diferentes. Creemos que ese es el futuro dentro del ramo y hoy en día se vuelve mucho más evidente. Si viviéramos realmente o en cuarentenáramos en un producto que estuviera realmente pensado para nuestro segmento, seguramente sería mucho más sencillo llevar esta cuarentena. Sí, yo sé que me hubieran dicho, no, pero el alberca estaría cerrado ahorita. Pues sí, pero hay otras zonas donde mínimo tiene espacio donde pasear a tus hijos. O sea, estaba pensado en muchas características. Por ejemplo, los elevadores eran más profundos para que la carreola cupiera. O sea, tiene todo un proceso de pensamiento para que tu vida sea mucho más sencilla tomando en consideración que tienes sus hijos. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que hoy en día estamos viviendo en un mercado que busca ese producto mucho más específico, ¿vale? Sí, me recuerda una charla que escuché de Nacho Cárdenas, donde él específicamente decía lo mismo, ¿no? Y dice concretamente, buscar un nicho y hacerte el número uno. Dice, el cliente siempre primero busca el número uno, después ve otras opciones. Entonces, concretamente, ¿no? Buscar un nicho y transformarse en el número uno, ¿no? Sin duda alguna. Buenísimo. Tercera lección, ¿cómo logramos vender inversionistas? ¿No? Una de las cosas que hablábamos, Gabriel y yo decíamos, es hoy en día, y aquí profundizará un poquito más él, es hoy en día, de cierto modo, el ramo inmobiliario sigue muy enfocado a cómo le vendo a ese inversor o a ese inversionista. Sin embargo, este inversor suele disminuirse de manera importante en una época tan complicada como esta. ¿Y qué venía detonando, Gaby, este mercado de inversión? Cuando nos vamos a nuestros principales mercados de los que hablábamos, pues empezamos a identificar que, por ejemplo, en la parte de vivienda, el 65% de nuestro mercado de renta de vivienda hoy en día eran millennials y centennials y veníamos un crecimiento importante. Entonces dices, bueno, para ese mercado de inversión, aquí está un producto inmobiliario. El 74% de los millennials estaban interesados en comprar, por ejemplo, productos de departamentos. El 58% de la generación Z y de los centennials estaban interesados en productos de departamento. Y entonces empezábamos a ver que empiezan a surgir productos en específico para el inversor o para el inversionista. Hoy en día creemos y estamos seguros que va a ser un momento muy complicado para la parte de inversionista, ¿no? ¿Por qué? Porque se viene un momento un poco más difícil de lo que ya venía siendo en Argentina para el tema económico y en general para Latinoamérica. Creo que la clave hoy en día, si queremos mantener un mercado inversionista, es cómo entendemos quién está siendo hoy en día quien nos está consumiendo ese mercado de la vivienda en renta. Y creo que en específico no lo hemos terminado de entender y otra vez nos pasa lo mismo. Los productos inmobiliarios hoy en día los pensamos para un mercado en específico, pero que nos compre el inversor. Sin embargo, no tienen o no están preparados en específico para esos productos
pensados para esa parte de inversumidores. Para que nos demos una idea, hoy en día, de acuerdo a un estudio que se hizo en Estados Unidos de Deloitte, justamente el único rubro que no se disminuyó durante el COVID en cuanto a tema de pagos fue el tema de la vivienda. Entonces, el mercado para el inversor sigue estando, o sea, es decir, aquella persona que quiera comprar una vivienda para rentarla el día de mañana, sigue teniendo un fundamento de que hoy en día la vivienda en renta es sin duda un producto inmobiliario adecuado. ¿Por qué? Porque la gente sigue pagando exactamente lo mismo que pagó antes y después del COVID, va a seguir pagando lo mismo. De hecho, creemos que puede incrementar el tema o sea, pudiera llegar a incrementar el tema de producto de vivienda en renta, que se convierte en una época mucho mejor para el inversor que esté buscando productos en temas inmobiliarios. Sin embargo, creo que lo que está pasando es que nuestros productos inmobiliarios no estaban realmente preparados para que cuando el inversor nos comprara, fuera un producto preparado para esa inversión. No tenían características para rentarse, no estaban pensados con materiales para rentarse y no estaban pensados para dar la rentabilidad que querían dar. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser un mercado que se venga un poco abajo o que no sea tan rentable en estos momentos o el inversor no identifique hoy en día querer invertir en estos productos inmobiliarios, no porque no haya el mercado el día de mañana, sino porque estos productos inmobiliarios no estaban pensados necesariamente para esta parte de inversión. ¿Okay? Entonces, ¿y qué pensamos como esto hoy en día? Decimos, hay un mercado que se llaman los inversumidores que buscan un cierto tema de rentabilidad. ¿Por qué no pensar en productos donde garanticemos o donde generemos un tema de pool de rentas que de cierto modo genere una rentabilidad para el usuario? ¿Por qué no buscamos este tema de club de rentas o seguros de rentas, donde si los primeros 3 meses, si tú me compras una unidad, yo cubro la renta del inmueble? Donde pensemos en amenities, donde no solamente las puede usar la persona a la que la rentan, sino también en específico la puede usar el día de mañana el inversor, o algunas amenidades que las pudiera utilizar el inversor y que realmente fuera un diferenciador. ¿Por qué no pensar en fuerzas de rentas? Hoy en día pensamos en fuerzas de ventas para vender productos inmobiliarios, pero ¿por qué no plantear productos inmobiliarios realmente conceptualizados para que se renten el día de mañana y que tengamos ese poderío en la parte de rentas? Creo que esa parte seguimos un poco débiles y creo que hay una parte para complementar importante para ese mercado de inversores. Aquí no sé si quieras agregar algo, Gaby. Sí, sí, sin duda, coincido. Yo creo que, y más en los últimos años, el mercado se ha transformado digamos, de producto de real estate a producto financiero en una gran proporción, ¿no? Y sobre todo creo que porque de alguna manera cuando analizamos respecto de otras opciones, es muy difícil no darse cuenta que dentro de las opciones de inversiones financieras que hay, es la más segura, ¿no? Como dijo un cordobés por acá, el real estate es más real que nunca, ¿no? En estos momentos nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces creo que sí, que cuando empezamos a ver los inmuebles como un flujo de fondo y empezamos a analizar a los desarrollos como oportunidades de inversión, que ha sido lo que mayormente ha pasado en los últimos años, nos damos cuenta que también es necesario empezar a armar buenos management, incluso gente especialista destinada a darle un soporte a quien compra un departamento, para que al momento de recibir la llave no reciba un problema, sino casualmente eso, ¿no? Un flujo de fondos, ¿verdad? Creo que tú tocaste un punto en específico, es que no reciba un problema, Gaby. Creo que una de las principales problemáticas que hoy en día el mercado inmobiliario tiene cuando lo enfocamos para ese tema de inversores es que no estamos pensando en cómo solucionar ese modelo de negocios para que realmente sea un tema en específico donde el inversor solamente invierte y reciba un tema de rentabilidades y no se compre un problema o un dolor de cabeza. Creo que esa es una de las enseñanzas más importantes que nos deja el COVID, porque creemos que uno de los productos más importantes que puede estarse fortaleciendo después de esta situación es el tema de vivienda en renta.
O sea, o el tema en específico de rentas. La gente, no necesariamente todos van a tener una capacidad de compra por la situación que estamos viviendo. Se convierte en un mercado de rentas súper interesante. Tal cual decíamos el otro día, como medio construyéndolo en medio de una charla, ¿no? Diseñar un negocio para el inversor, pero que el producto sea para el usuario, ¿no? Un poco eso decíamos que de alguna manera es el desafío que nos encontramos en este momento. Diseñar un Claro. negocio para un inversor, pero un producto para un usuario, ¿no? Sin duda alguna. Creo que esa es la parte clave y una de las cosas que no estábamos haciendo necesariamente bien. O diseñamos productos donde buscáramos tener rentabilidades muy altas, pero que luego no estuvieran 100% enfocados para el usuario y que no le resolvieran tampoco de lleno el problema al inversor, o productos muy enfocados para el usuario, pero que entonces al inversor ya no le estaban dando las rentabilidades. Creo que es cómo logramos ese producto intermedio, sin duda alguna. Así es. Otro de los puntos, y que este para mí ha sido uno de los más importantes o donde vemos un futuro más relevante, es productos inmobiliarios muy rígidos. ¿Y a qué nos referimos con productos inmobiliarios muy rígidos? Hay un concepto que nosotros denominamos o que se denomina en el mundo inmobiliario arquitectura líquida. El líquido es el único elemento en teoría en la Tierra, o la parte líquida es el único elemento que se adapta 100% a la forma de su envase. Entonces puede agarrar la forma que quieras en cuestión de segundos, ¿no? O sea, es inmediato. Tú lo vacías en un envase que tiene esta forma y agarra esta forma, pero lo vacías en otro envase con una forma completamente diferente y agarra una forma completamente distinta. El ramo inmobiliario es completamente diferente. Es como si intentáramos meter una piedra en este envase y pues puede ser que no quepa porque no cabe por la boquilla, entonces no cabe. Eso nos pasa de cierto modo dentro de los usuarios. ¿Qué pasa? Que nuestras arquitecturas son demasiado rígidas. Son tan rígidas que no se adaptan al momento. Creo que uno de los principales enseñanzas que nos deja este momento es que el mundo puede cambiar demasiado rápido y que nosotros tenemos que tener la adaptabilidad de cambiar a ese mercado lo más rápido que podemos. Entonces, una de las cosas que estamos intentando hoy en día con desarrolladores es pensemos en productos más flexibles, menos rígidos, con mayor capacidad de adaptabilidad de acuerdo a las necesidades. Y aquí están algunos ejemplos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, productos flexibles donde están pensados para crecer el día de mañana de acuerdo a las necesidades que tengas. Es un producto que le llamamos hipercubo, donde la parte de arriba va flexibilizándose y va creciendo dependiendo de las necesidades que tenga cada una de las personas. Entonces entendemos que las necesidades van cambiando, entonces el producto inmobiliario va cambiando con esas necesidades. Otro producto que está pensado para esto es, por ejemplo, un proyecto donde participamos en Panamá, donde tienes tú un producto de lock-off pensado para la parte de inversor cuando tú eres inversor en específico, pero también ese producto se podía convertir en un producto de 3 alcobas para cuando tú tienes una familia, y tiene una flexibilidad en específico de acuerdo al usuario que lo vaya a terminar de consumir. La base es la misma, las instalaciones van por el mismo punto, lo único que lográbamos era una flexibilidad de decir, tú puedes rentar este apartamento independiente y entonces tienes tú este apartamento donde vives, el día de mañana ese espacio lo podías utilizar o no, tienes un apartamento completo donde tú puedes utilizar por completo, pero nos referimos a producto que realmente sea adaptable. Y aquí está un concepto de lo que estamos diciendo, de decir, dentro de la vivienda estamos dejando un cierto espacio que tenga este tema de liquidez, por así, o de arquitectura líquida, donde de cierto modo se amolde a las necesidades de la familia conforme van sucediendo. Yo me lo imagino hoy en día, si tú este espacio lo hubieras tenido, lo podrías haber convertido en específico en un espacio para trabajo, pero cuando llegue un invitado a ese espacio para trabajo también se convierte en el cuarto de visitas, o cuando tengas tu primer hijo se convierte en el espacio de juegos, o esa flexibilidad o esa liquidez dentro de los inmuebles. Hoy en día no lo tenemos, los espacios son rígidos porque tenemos muros de concreto o muros de tabique, espacios que no se mueven, y eso permite que de cierto modo no haya esa adaptabilidad para quien termina siendo el líquido de esta botella, que es nuestro usuario, ¿no? El Igual. usuario tienes este producto inmobiliario, si te parece bien, y si no cabes por la boquilla, el que sigue. Sí, esto también me dispara una frase, ¿no? Y decía,
nos estamos preocupando cada vez más por diseñar eh, productos que de alguna manera, digamos, respondan a la sustentabilidad, ¿no? Cada vez más hablamos de productos sustentables. Y decía un gran maestro, ¿no? ¿Cuál es el producto más sustentable? El producto más sustentable es aquel que no es necesario ser reciclado. Entonces, aquel que es o muy útil o muy bello. Entonces, de esta manera, si nosotros empezamos a pensar y a diseñar espacios que tengan esta particularidad de ser líquidos, nos permiten generar espacios que no sean necesarios reciclar en el tiempo, simplemente ir readaptando. Entonces, de esa manera elevamos la posibilidad de que sean sustentables, ¿no? Mira, te voy a platicar hay dos ejemplos, bueno, un ejemplo en específico. Hay un proyecto que nosotros estuvimos analizando en Canadá, que una de las partes donde la arquitectura debería de ser más líquida hoy en día debería ser en los parqueaderos. Hoy en día tenemos estas torres de parqueaderos inmensas donde la norma nos obliga a 2 parqueaderos por vivienda o nos obliga a una cantidad importante de parqueaderos que en teoría, si la tecnología sigue creciendo a este ritmo, el día de mañana no necesitaríamos tanto vehículo. O Ujú. la tendencia es que el vehículo venga disminuyendo y tengamos más temas eléctricos, mejor transporte público, cosas que en teoría debería de pasar. Si eso sucede, una de las cosas que nos va a pasar en Latinoamérica es que vamos a tener una cantidad de metros cuadrados sin utilizar dentro de las torres que vamos a seguir teniendo que mantener porque representan la base de la mayoría de nuestros edificios. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer esta gente de Canadá, que me pareció espectacular, es para vender ellos sabían que necesitaban un tema de estacionamientos, pero lo que hacían es que algunos de los niveles de los estacionamientos los ponían en alturas normales. Si te fijas, los estacionamientos tienen menor altura, entonces esa altura es normal, o sea, la altura de cualquier piso, pensada específicamente para que si el día de mañana el requerimiento de estacionamientos de ese edificio cambiaba, todos los coches se fueran solamente para los últimos 2 pisos y los 2 primeros pisos que sí que inclusive podían dar a frente a calle, pudieran tener una reconversión y pudieran tener una usabilidad el día de mañana. ¿Por qué? Porque la tecnología estamos viendo que cambia y va a haber unas necesidades diferentes. No es sencillo pensar en esta parte de arquitectura y esta parte de flexibilidad porque sin duda trae un costo, pero hoy en día deberíamos de estar conscientes de que o sea, el mundo está cambiando, ¿no? Veamos la tecnología. O sea, cada año tenemos un iPhone diferente, que en teoría, o que lo que nos dicen es que cambia muchísimo del pasado, no necesariamente hay unos cambios tan drásticos, pero todos los años tenemos una nueva versión. Hubo un producto inmobiliario que de hecho contamos la historia donde nosotros lo preparamos para que fuera hace más o menos como unos 11 años, el primer producto inteligente que tenía México, donde tú ponías tu iPod en una base y entonces te reproducía tu música en toda la casa. Cuando nosotros acabamos de construir o cuando el desarrollista acabó de construir ese producto, oh gran sorpresa, iPhone había cambiado su entrada del iPod, ya no existía el iPod, ahora era el iPhone, y el iPhone había cambiado su entrada a esta nueva entrada. Entonces, a lo que nosotros habíamos promovido, la tecnología ya no era lo suficientemente innovadora para que ese producto fuera lo suficientemente innovador. Entonces, algo que nos deja eso claro es que el mundo cambia muy, muy rápido y la arquitectura y la liquidez debería de cambiar ese mismo tema y eso es lo que hoy en día creo que aprendimos sin duda de nuestros productos inmobiliarios. No eran lo suficientemente líquidos. Muy bueno, muy bueno. Un reset inmobiliario, y aquí te voy a dejar, Gaby, un poquito que lo expliques tú más. No hay ahí slides de soporte, pero una de las cosas que sí vemos, y esto no solamente pasa en Argentina, pasa a nivel Latinoamérica, algo que nos da el mercado o esta situación actual, es que va a poner en su lugar ciertas cosas del mercado que venían completamente fuera de lo que pasaba la demanda, y creo que esa es una de las cosas que vamos a ver dentro de Argentina. Creo que se le trabó a Gaby. Gaby, ¿me escuchas?
Bueno, se le trabó, pero les cuento un poco la idea de esta lección. Una de las cosas que entendimos o que estamos viendo hoy en día, por lo que platicaba con Gaby, que conoce sin duda más el mercado argentino, una de las lecciones que vemos es que había un ramo o una parte dentro del ramo inmobiliario del mercado argentino que seguía manteniendo, por así decirlo, o sea, sus inversiones en dólares, obviamente dentro del ramo inmobiliario, pero entonces a pesar de que el dólar venía teniendo un reajuste en específico en los niveles de tipo de cambio, no veíamos un reajuste en los precios de renta, ¿no? Entonces, como ellos querían sacar un cierto monto en específico por sus rentabilidades, por lo que habían invertido en dólares dentro de ese ramo inmobiliario, veíamos que no había un tema de bajas dentro de la renta. Una de las cosas que sin duda o que creemos que se va a dar dentro del ramo inmobiliario argentino, sobre todo, es que vamos a empezar a ver ciertos reajustes de aquellos productos que no se podían rentar, porque no estamos entendiendo que pues, el tipo de cambio se tenía que ajustar también y que no podíamos, o sea, que hay un limitante dentro del mercado de las capacidades de renta. Entonces, una de las cosas que vamos a ver dentro de este o de los mayores aprendizajes es que tenemos que enfocarnos dentro de esa demanda y que momentos actuales abren oportunidades impresionantes, pero sobre todo reajustan el mercado a donde realmente debe de estar o donde realmente debe de permanecer. Siguiente tema, uno de los puntos más importantes que vemos hoy en día es estamos apreciando como nunca nuestros espacios públicos, ¿no? Al no poder salir de las viviendas, algo que nos deja enseñanza es que los productos inmobiliarios actuales no estaban pensados realmente para convivir con esos espacios públicos o para tener realmente esos espacios públicos de alguna manera interna. Seguíamos siendo esas amenidades genéricas que no necesariamente sumaban, seguíamos teniendo estos espacios genéricos que no sumaban demasiado y empezamos hoy en día a extrañar un tema de espacios públicos y ese contacto con el interior y exterior. Les dejo una foto en teoría lo que hoy en día dicen que es ese contacto interior-exterior o la manera más cercana que tenemos de ese contacto interior-exterior y esas vertientes de lo que hoy en día estamos buscando. Sin embargo, vemos que lo que deberíamos de estar haciendo es que nuestros productos inmobiliarios llevaran esos espacios como de espacio público que buscamos tener, de convivencia con la naturaleza a nuestros productos inmobiliarios. Y es que venimos dejando de lado en Latinoamérica, creo que nos pasa en general, donde construimos en el 100% del terreno y dejamos que los espacios públicos lo resuelva el gobierno. Creo que hoy en día tenemos que pensar en productos inmobiliarios que resuelvan esa necesidad, que balanceen un poquito esa necesidad, porque nos dimos cuenta que es una necesidad básica que tiene el mercado, de ese tema de conexión con la naturaleza, de ese tema de conexión con áreas verdes, ese tema de conexión con espacios donde puedan tener una recreación. Entonces, creo que uno de los puntos más importantes que nos deja esta lección es que el área verde toma una relevancia mucho mayor de la que venía tomando y creo que es un punto sumamente importante. Uno de los más importantes que hemos visto y nosotros dentro de 4S sacamos uno de los servicios que le llamamos Plan de Aceleración Digital, fue porque una de las partes más trágicas que veíamos es que el mercado inmobiliario no estaba preparado para la digitalización comercial. ¿A qué nos referimos con la digitalización comercial? Nos referimos a un tema de atención al usuario desde un punto de vista digital. No estábamos preparados, veníamos invirtiendo cada vez más en marketing digital, veníamos invirtiendo cada vez más en tema de generar más usuarios o más afluencia por parte de la parte digital, pero no habíamos entendido cómo eso embonarlo con la parte comercial. No habíamos generado y desarrollado las herramientas que nos permitieran realmente tener esta atención en la parte digital. Y cuando le decíamos videollamadas, decían, no estoy listo y pensaban que necesitábamos esta cámara profesional. Y esa es una realidad que hoy en día no pasa, ¿no? La realidad es que lo que necesitamos es estar preparados para esta parte digital desde un punto de vista de eficiencia. Hoy en día con cualquier celular podemos tener esa eficiencia. Y es que fíjense qué tan mal estamos preparados que hoy en día hemos visto que el promedio de los proyectos donde hemos hecho mystery shoppers para la parte de desarrollo inmobiliario
se tardan en promedio más de 20 horas de contacto. Es decir, se tardan casi un día de que yo dejo mis datos de contacto a que el usuario o el vendedor realmente me contactan. Sin embargo, según datos de Estados Unidos, hoy en día, si logramos contactar al usuario en menos de un minuto, tenemos 391% más de probabilidad de conversión de ese usuario. Sin embargo, nos estamos tardando más de 20 horas y no estamos preparados realmente para este tema de atención. Hoy en día decimos que el tema en específico de Speed is the New Black en esta parte de digitalización comercial. Sin embargo, nuestros procesos comerciales no estaban preparados para eso. No estábamos preparados para realmente tener conversiones en específico digitales adecuadas. Que vean la conversión como si nos vamos a más de un día, o sea, si nos vamos a un día, la conversión se va a un 17% comparado con un 391% que pudiera tener en menos de un minuto. Es brutal la diferencia entre uno y otro. La mayoría de desarrollos inmobiliarios o de desarrollistas o de comercializadores o de prácticamente de todo mercado no estaba preparado para esa parte, no tenían los CRMs adecuados, no tenían conectado el CRM, seguíamos manejando Excel, seguía llegando toda la información a una persona donde él la distribuía de acuerdo a un tema de guardias, no teníamos un tema de bots que realmente tuviera un tema de autorrespuesta o que tuviéramos preparado nuestras páginas para que inmediatamente mandara correos, que de cierto modo hiciera que permaneciera el interés dentro del usuario, fue una de las cosas que vimos que no estábamos preparados. No solamente en esta parte de atención, en la parte de que los vendedores estuvieran realmente capacitados para lograr este tema de atenciones. Entonces, creo que en temas comerciales en específico, en temas de venta en específico, esa fue la principal lección que vimos. Hoy en día no estábamos preparados, seguíamos queriendo vender o rentar o cualquier cosa que hiciéramos desde un punto de vista comercial con un tema de presencia y con un tema de tiempos que ya no son una realidad. Hay un tema de nuevos tiempos. Hoy en día decimos que un prospecto visita hasta 10 páginas en 30 minutos. Es decir, puede visitar 10 proyectos inmobiliarios en 30 minutos si quisiera hacer la tarea realmente fuerte. O sea, si quisiera hacer una tarea para un tema de comparativo de diferentes productos. Si nosotros nos tardamos más de 30 minutos, él ya tiene 10 proyectos en su cabeza, no necesariamente nos recuerda. Y creo que esa es una de las lecciones más importantes que vemos. Luego nos pasamos un poco a la parte comercial. Creo que hemos hablado mucho de vivienda y uno de los principales perdedores, sin duda, o afectados, por así decirlo, después de esta situación es el tema comercial. Venimos hablando nosotros desde hace tiempo de un concepto que se llama en Estados Unidos, no lo inventamos nosotros, se llama en Estados Unidos retailment, que es Retail plus Entertainment. Creo que una de las grandes lecciones que vemos dentro del ramo inmobiliario es que aquellos, o sea, que como tal el retail viene bajando, que hoy en día nos dimos cuenta que ese retail tiene que evolucionar y tiene que evolucionar a cosas o a ciertos productos que sean mucho más innovadores. Creo que una de las partes o de las lecciones que nos deja es el retail venía siendo muy, muy constante en lo que hacía. Hoy en día vemos como tanto el tema gastronómico y el tema de entretenimiento deberían de ser los drivers más importantes del tema de retail. Aquí lo ponemos para México, los datos no los teníamos para Latinoamérica, pero para que sea una idea, de tiendas Ancla prácticamente representaba la mayoría de metros cuadrados. Sin embargo, no terminaban de sumar. ¿Qué es lo que hoy en día estamos viendo? Es que aquellos productos de retail que más rápido van a salir de este momento complicado son aquellos que estén enfocados no solamente a la parte de retail, sino a la parte de entretenimiento. Acá hay aquellos productos que tengan, este es el Ice Cream Museum en Estados Unidos, donde está enfocado un museo pensado para que tomes fotos en Instagram, entonces que de cierto modo se convierte en un diferenciador para aquella gente que busca entretenimiento. Una de las principales cosas que sin duda se extrañan dentro de esta pandemia es el tema de salir a un tema de entretenimiento, no necesariamente salir a un tema de compras. Creo que no estamos en Estados Unidos como esas tiendas de Marshall que se llenan ahorita como si los americanos llevaran 10 años sin comprar en la tienda, pero sin duda creo que uno de los principales, o de acuerdo a estudios que venimos haciendo y estimaciones, de los principales segmentos que vemos que se van a recuperar más rápido son aquellos que logren el tema de anclajes artificiales y aquellos que logren el tema de retail entertainment, como lo veíamos
como lo veíamos ahorita con estos dos ejemplos. Segundo tema para la parte comercial es que el e-commerce está venciendo al retail normal. Y entonces, una de las preguntas que nos hacen varios desarrollistas o inclusive gente que está dentro del ramo es, oye, Eduardo, entonces va a desaparecer el retail, creo que va a tener una transformación. Hoy en día deberíamos estar pensando en comercios, o nos dejó un aprendizaje, es que aquellos comercios que no estén preparados para el tema de e-commerce se van a complicar en los próximos años. Y entonces, ¿por qué no pensar en centros comerciales que tengan estas preparaciones en específico para el e-commerce? O sea, me refiero a zonas donde tengas dark kitchens y entonces puedas tener un tema de delivery o esté 100% pensado para que tengas un delivery y lo puedas concentrar, que inclusive pudieras pedir no solamente de un restaurante dentro de la plaza, sino pudieras pedir de 4 o 5 restaurantes diferentes y que concentráramos el e-commerce, pero en una zona pensada para el delivery. Hay ciertos productos en Estados Unidos que empiezan a pensarse donde tengan zonas pensados para el e-commerce, es decir, como lo hizo Amazon. Amazon creó Amazon Go, donde es una zona donde tú puedes hacer un pick-up de ciertos productos que compres o de ciertos temas en específico que se compren dentro de Amazon. Creo que en esta parte las tiendas que tienen espacios físicos deben de pensar en un cierto espacio pensado para el e-commerce. Hay productos comerciales en Estados Unidos que están digitalizándose con experiencias 360, donde tienes Shopify o tiendas en línea, donde puedes comprar el artículo como si estuvieras dentro del centro comercial. Creo que una de las cosas más importantes que nos deja es que el e-commerce es una realidad. Nos forzó a mucha gente dentro del mercado a entender que es una realidad muy potente que viene con un crecimiento sumamente fuerte. Es cómo pensamos nuestros centros comerciales, que nos aprovechemos de esta nueva realidad, que la adoptemos y que de cierto modo la fortalezcamos dentro de esos espacios que tenemos interiores. Y por último, la parte de coworking viene creciendo importante. La oficina creemos que va a ser uno de los puntos donde más le pegue. ¿Por qué no pensar en productos? Ay, perdón, ahí se me... Acá, esto se duplicó, discúlpenme. ¿Por qué no pensar en productos pensados no solamente para la parte de oficinas, pensado para la parte en lo que nosotros llamamos un nuevo producto inmobiliario que le llamemos un co-office? ¿Qué es un co-office? Un producto donde tengamos una fusión entre la oficina y el coworking, donde las oficinas hoy en día van a tener sin duda que tener una reestructuración. De acuerdo a un estudio que hicimos, vimos que el coworking sí fue una de las áreas más afectadas dentro del COVID, pero también es uno de los productos que más rápido se espera que se pudiera llegar a recuperar por esos espacios pensados para el tema de videollamadas, por esos espacios pensados con esta flexibilidad que el producto de coworking sí tiene. Entonces, los invito a pensar en un producto de co-office, oficinas, donde dentro de las oficinas pensemos en espacios pensados para esta nueva realidad de trabajo, y creo que es una de las principales enseñanzas. Ya las juntas tradicionales o estos grandes espacios que teníamos de salas de junta, de baños propios, de etc., creo que vienen siendo cada vez menores. El coworking lo entendió hace tiempo, va a haber, creo que, o creemos que va a existir una evolución, y entonces hay unas tendencias diferentes. Hay una nueva realidad que es la videollamada, y hay que preparar nuestros productos, tanto oficinas como de coworkings, pensados para esta nueva realidad. Entonces, eso es un poco lo que vemos dentro de los 10 aprendizajes que nos deja este COVID. Y algo que nos deja es que hoy en día tenemos que hacer cosas buenas o great, no solamente falta con hacer cosas que vale, o sea, no solamente basta con desarrollar, sino que tenemos que desarrollar cosas estupendas, excepcionales, para que realmente atendamos al mercado y que creemos productos a prueba de crisis. Entonces, tenemos un gran reto por delante, sin duda alguna. Tenemos varias áreas de oportunidad ahí muy interesantes. Espero que les haya gustado la charla. Por ahí se me fue mi socio, me dejó aquí solo, pero les dejo mis datos. Cualquier duda que tengan sobre la presentación, no duden en escribirme algún correo. Ahí está mi WhatsApp en la parte móvil, sin duda alguna me pueden escribir. Y pues bueno, quiero agradecer por la invitación. Eso es todo por mi parte.
Hola. Hola. Sí, estuve afuera. Ah, ya regresó Gaby. Sí, tuvimos un corte de luz muy grande, se ve porque hasta fuera de el modo. Bueno, No sé si quieres tenemos agregar algo más, preguntas. Gaby, o si alguien tenga alguna pregunta en específico. Sí, Acá, hola. no, si me lo que eh, lamento que haya tenido este problema técnico, la verdad, que fue interesante, y el resto de la presentación que la he podido ver entera, ¿no? En el momento que me desconecté, justamente estábamos por hablar del tema de los mercados argentinos, ¿no? Y es un tema que no me resulta menor. ¿Me estás escuchando, Eduardo, ahí? Sí, 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 te escucho, Gaby. Perfecto. Es un tema que no resulta menor y que yo creo que también es una de las grandes, ¿no? Y es que creo que todos los que nos dedicamos al rubro, esta pandemia, nuestro mercado estaba bastante complicado, ya con operaciones en general, y habíamos empezado de alguna manera evangelización, bien tratando de explicarles que ellos respondían a la de una manera. Gaby, Gaby, se te está Se te cortando corta. mucho. Prácticamente Sí, no se Sí. está pudiendo entender lo que bien. estás diciendo, lamentablemente. No sé si quieres, Gaby, ahorita a ver si se mejora un poquito el internet. Si alguien tiene alguna pregunta, por ahí preguntaban cómo se soluciona el tema legal en el concepto de arquitectura líquida con 2 dormitorios. Lo que hace es que se mantiene un solo título de propiedad. La otra espacio está pensado para un tema de arriendo o para un tema de renta. Entonces tienes una sola título de propiedad para que y que luego se puede reconvertir a lo que tú quieras. Pero es un solo título de propiedad, 2 productos inmobiliarios, uno donde en teoría puedes vivir tú y en otro donde lo puedes arrendar, o puedes arrendar las 2 zonas en específico, pero está pensado para ser mucho más flexible, ¿no? Yo quisiera hacerte una consulta, por favor. Dale, Hola. adelante, Sergio. Quisiera hacerte una consulta. Soy Adelante. el arquitecto Sergio Albarracín de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, uno de los temas que trataste es el final, el del co-office. Es uno de los temas que aquí en Argentina es muy, muy común. No lo sé en México, sí lo vi bastante en Miami, pero que era no tanto. Aquí se utiliza mucho el local comercial a la calle de inmobiliaria o real estate. En mi caso, estoy haciendo, antes de COVID, he hecho una media entre lo que vos hablabas, el coworking y mi local comercial. Y ahora estoy navegando entre ambos. ¿Cómo ves el post-COVID? ¿Cómo se puede adecuar el mercado, el cliente, a esa necesidad de quizás de encontrarse en una oficina con el titular de esa empresa a encontrarse en un coworking? Que es uno de los temas que no tengo resuelto. Mira, una de las cosas que intenta ese producto de co-office es que tú sí tienes tu oficina privada, donde tienes tu equipo de trabajo, pero tienes espacios de coworking pensados en específico para compartir estas salas de juntas, estas salas de reuniones. Entonces, si quieres pasarlo a tu oficina, tienes un área pensada para tu oficina, pero donde se disminuye el número de metros cuadrados necesarios y donde sobre todo tienes espacios realmente adecuados para esta nueva realidad de videollamadas, que eso creo que va a ser una realidad. O sea, no es que de ahora en adelante todas las juntas sean videollamadas, no creo que nos vayamos a un extremo tal, creo que gradualmente va a venir creciendo y va a seguir creciendo como hoy en día ya nos dimos cuenta que hay muchas juntas que podemos obviar o tener vía videollamada, y creo que los coworkings o estos espacios
compartidos o de sharing economy que se le llama, van a estar pensados para eso, para que una oficina, en lugar de tener 150 metros, contrate 100 metros y esos 50 metros sean espacios de como coworking, donde tenga estos diferentes tipos de salas de reuniones, donde tenga esta flexibilidad, donde hoy en día va a ser una reconversión de empresas donde diga, pues mi sala de juntas tradicional ya no me funciona, necesito 4 salas de juntas medianas que pudieran atacar realmente la nueva realidad del mercado, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nosotros intentamos con ese producto de oficinas, es llevamos el producto, o sea, el producto de co-office va enfocado, digo, de coworking va enfocado a un mercado emprendedor, etc., que no va, o sea, no va a desaparecer. Es un mercado que de cierto modo se ve golpeado por la crisis, entonces al coworking le va a costar un poquito, pero hay una pequeña y mediana empresa que sí busca ya un tema de formalidad, busca sus espacios un poquito más privados, pero tener unas ventajas que tiene el coworking, entonces por eso decimos que es un posible producto que pudiéramos estar volteando a ver. O sea, o empresas que sus mismas oficinas la reconfiguren con estos espacios, ¿no? Ok, perfecto. Por ahí me preguntaban seguirme en Instagram o en Facebook. La verdad es que estuve algún tiempo en detox de redes sociales, pero en LinkedIn soy muy activo. Entonces síganme en LinkedIn. La verdad es que genero mucho más contenido por ahí. Los invito a que me sigan. Aparezco como Eduardo Torres. Si no, busquen Grupo 4S y ahí aparezco como uno de los colaboradores. Es mucho mejor esos medios. ¿Alguna otra duda? Ya. Ya, ok. Tipo. A ver un momento, por favor. Eduardo, entonces me parece que ya vamos a ir redondeando. Conexión en un momento. Me manda saludos por el WhatsApp y sus disculpas. Tuvo un problemita técnico en la casa con la electricidad. Súper interesante, Eduardo, me encantó. Ojalá se puedan hacer un poquito más largas estas charlas. Y bueno, gracias a todos. Tuvimos participantes en un momento y bueno, muchos en sala de espera también que no han podido entrar, así que lo van a poder seguir todo esto en un rato en el link de lainmobiliaria.com/tv. Eduardo. Yo como quiera les mando la presentación para que la puedas compartir con los participantes. Fantástico. Sin ningún problema. Y les agradezco mucho la invitación. Recuerden, si me quieren seguir en LinkedIn, genero bastante contenido y por allá nos vemos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.